niñas, niños y adolescentes no migrantes no acompañados y México, y eso nos permitió efectivamente tener la visión global de Estados Unidos, México y Guatemala. Y entonces, en algunas de estas actividades, pues platicábamos con los OPIs, como se les denomina, con los funcionarios, y oportunamente para México nos acompañó el director Otto Rivera, y ahí surgió la idea de la necesidad de la formación y capacitación sobre los temas que vamos a tratar en este primer diplomado. Con esa intención, entonces, estamos cumpliendo varios objetivos. Uno, conocer los presupuestos, cómo se distribuyen, cómo se ejecutan. Dos, cómo las instituciones atienden a los retornados. Y tres, el proceso de formación, capacitación y compartir experiencias sobre los tres países. Y eso creo que es bueno, necesario y oportuno. De ahí que tengamos para este diplomado cerca de 476 personas inscritas como manifestación de necesidad y apoyo. Este entonces es un esfuerzo entre la Coordinación Interinstitucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, y la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República de Guatemala, con el apoyo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, y Terres des Homs, Alemania, en el marco del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Ley PINA, como se le conoce, y el Código de Migración en Guatemala, con el fin de implementar un programa de formación, capacitación y actualización en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración, a personas que se desempeñan laboralmente en los albergues de protección integral temporal y acogida de niñez y adolescencia migrante en proceso de retorno a sus países de origen o de tránsito, y personas en general interesadas en la temática, ya que ha sido una necesidad identificada como parte del trabajo que realiza tanto CIPRODENI como la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República de Guatemala. El diplomado consta de 6 sesiones virtuales de 2 horas cada una, y el proceso metodológico se hará en forma participativa. Y al final del mismo se solicitará un ensayo corto con un máximo de 5 cuartillas participantes sobre alguno de los tópicos abordados y que pueda ser aplicable a su trabajo dentro de sus instituciones, organizaciones o propuestas para el país. Para acceder al diploma es necesario un 90% de asistencia de las sesiones virtuales, al menos 5 de las 6 sesiones, y la entrega del ensayo corto. El link de asistencia es el que va a estar permanentemente y ha sido enviado. Teníamos algún problema con 35 personas trabajadoras de la Procuraduría General de Guatemala, que esperaríamos que ya les vamos a aperturar el link para que puedan inscribirse formalmente, aunque entiendo que ya para esta primera reunión ya tienen el link, pero sí es importante que puedan inscribirse, y para eso se va a aperturar específicamente para su inscripción el formulario que corresponde. ¿Cuál es la configuración de los diplomantes en este taller, este diplomado como tal? Tenemos inscritas en el diplomado 484 personas. Es un número significativo y eso muestra también la necesidad de la capacitación y formación en ese tema. En las gráficas que les vamos a compartir, algunas variables de la composición del grupo, como verán, lo reflejan datos de 452, ya que los 32 restantes se acaban de ingresar, por lo que aún no aparecen, pero serán integradas al informe final de este diploma. ¿Cuál es la identidad sexual de esto? Tenemos mujeres
362 compañeras que están participando. O sea, el 80.1% de los participantes son mujeres. Eso marca una diferencia en la dinámica del abordaje de los temas relacionados con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Personas del LGTBIQ+, tenemos 6 y hombres 84. Con estas características podríamos entonces manifestar que efectivamente tenemos una composición bastante significativa de género como manifestación. ¿Cuál es la composición étnica? La composición étnica que para nosotros también es importante. Tenemos mayas, xincas, garífonas, mestizos y alguna otra condición. Esto marca efectivamente uno de los principios sobre los cuales la Comisión ha venido trabajando. Es si la sociedad guatemalteca es diversa, si la sociedad guatemalteca tiene esa gama de riqueza cultural, efectivamente se debe manifestar en las actividades que realizamos. Y de ahí que esa identidad étnica, tenemos garífonas participando 3 personas, mayas 87, mestiza, mestizo 339, otros que habría que identificar dentro del modelo de identidad étnica, 21 personas y 2 de condición étnica xinca. Nos marca, tenemos un reflejo ahí. ¿Cuáles son los países que están participando en esto? Originalmente habíamos platicado con el director Otto Rivera de ser un diplomado binacional y habíamos contemplado efectivamente México, Guatemala, pero ya en la dinámica y la necesidad del diplomado, pues como pueden ver tenemos participaciones de diversas partes de América Latina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica, para hacer un total de 452 personas inscritas en este primer diplomado. Es una condición bastante significativa, ya que podríamos decir que este diplomado, por las características, tiene una condición de un diplomado de tipo internacional. Y de ahí la riqueza en manifestación y riqueza en experiencias que podamos adquirir con cada uno de los participantes en su dinámica directa. En los rangos de edad que consideramos importantes por la dinámica que se manifiesta, están entre 18 y 25 años, un 61%, 61 personas, perdón, lo que marca un 13.50%, entre 26 y 30, 89 personas, un 19%, y el grueso está entre 31 y 40 años de edad, 173 personas, un 38.27%, entre 41 y 50, 84, 51, 60, 38 y más de 65, y que habría que determinar estas 2 personas que imagino no pudieron proporcionar en el formulario de inscripción su edad. Pero esto nos marca también una diversidad en cuanto a las necesidades de la formación y capacitación, y que definitivamente muchas de ellas están en las instituciones que atienden a niñas, niños y adolescentes en proceso de migración no retornada. Los trabajadores, trabajadores integrantes de instituciones con una responsabilidad en atención directa. Tenemos integrantes de instituciones del Estado, organizaciones sociales, nacionales e internacionales, estudiantes de diversas universidades del país y personas en general interesadas en esta temática. Es de hacerles ver de que en todas las actividades que la Comisión del Menor y la Familia ha venido realizando desde el principio, y específicamente en el tema de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, siempre hemos tenido organizaciones sociales que tienen que ver con la temática.
Nos han acompañado a México, nos han acompañado a los albergues, nos acompañaron a Estados Unidos, y eso efectivamente refleja el interés de estas instituciones, organizaciones sociales involucradas en esta temática. De ahí entonces que tenemos en este primer diplomado organizaciones sociales participantes. Pero además tenemos instituciones del Estado directamente involucradas, como es la Secretaría de Bienestar Social, como es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde mandamos a las cancillerías la invitación, y ya vamos a ver que están participando, y bienvenidos. Tenemos aparte de ello personas del Ministerio Público, importantísimo, personas del Ministerio de Educación en todo ese proceso de formación que implica una nueva dinámica, personas de la Procuraduría General de la Nación y del Congreso de la República de Guatemala. Esto efectivamente nos plantea un reto que permita que estas actividades, esta formación pueda multiplicarse. Pero además a las personas que están inscritas y que van a participar en este diplomado, decirles que esto es un valor agregado a la formación que cada uno y cada uno de ustedes tiene, pero que ese valor agregado debe verse reflejado en las acciones prácticas de la atención a las niñas, niños y adolescentes de las cuales ustedes son parte. Son el primer contacto que las niñas, niños y adolescentes tienen después de un trauma que resulta de ya sea que la patrón los agarre en la frontera o que la migra los agarre en México. Cualquiera de las formas que se dé es un trauma para las niñas, niños y adolescentes en el proceso de migración irregular, en el proceso de migración no acompañada. Y por eso entonces la necesidad de que las personas, ustedes que van a participar en este diplomado, se integren y tengan una visión holística que permita efectivamente entender cuáles son los derechos de esas niñas, niños y adolescentes, cuáles son los derechos de las familias en el proceso de la migración. Y por eso es que el título de este diplomado efectivamente tiene que ver con todo ese andamiaje jurídico internacional que permite a los estados tener una visión humana, aplicar derechos humanos en el proceso, como los que vamos a tratar y vamos a visualizar en este primer diplomado. Con eso quisiese entonces dar por inaugurado esta actividad que nos va a permitir vernos una vez por semana y al mismo tiempo ir generando experiencias, ir generando compatibilidades de las funciones que cada uno de ustedes en sus instituciones realiza, pero además conocer las experiencias de las organizaciones sociales y conocer el interés de las personas que no están vinculadas ni a la institucionalidad del Estado ni a las organizaciones sociales, pero que desean participar y tener conocimientos y, ¿por qué no decirlo?, insertarse dentro del proceso del trabajo que venimos realizando. Esto no podría ser efectivo sin la participación de algunos compañeros, como es la compañera Ada Valenzuela, que será parte asistencial directa de este diplomado, el compañero Josué Batum, que también es parte del equipo, y la compañera Edna Díaz, equipo con el cual hemos podido establecer esta relación y que gracias a ellos llevamos a cabo este diplomado, sin dejar por un lado, al apoyo directo de Ciprodeni y especialmente a su director. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, e iniciamos el proceso de este primer diplomado en tema vital de migración, niñas, niños y adolescentes no acompañados. La palabra entonces, director de Ciprodeni, doctor Otto Rivera.
Muchísimas gracias, honorable diputado presidente. Buenas tardes para todas y todos de nuevo. Para la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez y Prodemi, es un verdadero honor que la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República, a través de su presidencia, nos haya invitado a ser parte de este ejercicio colectivo de construcción de conocimientos colectivos. Y en esta tarde he estado y viendo con atención cómo se van sumando las distintas y los distintos participantes. Quiero agradecer el interés que han mostrado a este llamado desde la Comisión del Menor y de la Familia, a la Secretaría de Bienestar Social, a la Procuraduría General de la Nación. Saludamos ahí a nuestras queridas colegas y mujeres y hombres tan comprometidas con la niñez. Hay personas muy queridas ahí en sala con quienes hemos compartido espacios, al Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de los consulados aquí representados, al Ministerio Público, el Ministerio de Educación, muchas gracias por hacer parte de esto, a CONALFA, que también agradecemos porque atienden directamente a familias con miembros o con integrantes migrantes. También agradecemos a la Casa del Migrante, a las organizaciones de sociedad civil aquí representadas todas, al sector de iglesias, que ya vimos que hay varios de estos. Quiero saludar también a mis colegas de la COIPRODEN Honduras, pero también a las delegaciones de los distintos países. Hemos visto que hay participantes de México y esperemos que solo hayan tenido el susto con el temblor de este mediodía y no haya pasado más. A Nicaragua, a Colombia, a Estados Unidos, y a todas y todos aquí representados. Hay colegas y amigas y amigos muy queridos en esta sala con quienes hemos compartido tantos espacios de discusión entre varios que están aquí, de los que pude ver rápidamente. Quiero agradecer los saludos de Soy la Carolina, también saludo a Gabriela Villatoro San Juan, Pancho Juárez, te mando un fuerte abrazo, también vía a Carol Girón por acá, Samay, con quien hemos estado en tantos espacios ahí. Y, igualmente, Valentina, muchas gracias por estar acá, a todas y todos. Nosotros hemos ido preparando, como ustedes han visto en la convocatoria, es entender o tratar de abordar la problemática de la niñez y la adolescencia migrante, pero una lectura a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las observaciones generales que el Comité de Derechos del Niño ha hecho para poder desarrollar con mayor amplitud todos los contenidos de la Convención. Permítanme solo recordar, gracias a May, igualmente un cálido abrazo, permítanme recordar que el próximo 20 de noviembre se cumplirán 33 años de haberse promulgado la Convención sobre los Derechos del Niño. Y a partir de ahí hay un parteaguas entre la doctrina irregular que tenía a las niñas, niños y adolescentes como objetos y darles su lugar como sujetos de derecho. Son 33 años de convención, son 19 años de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Ley Pina, citada por el diputado presidente. Sin embargo, a pesar de tener todo un andamiaje de instrumentos jurídicos internacionales, todo el marco jurídico nacional, la situación, las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, no solo de Guatemala, sino de la región, cada vez siguen siendo exageradamente fuertes. Y una de las cosas que hemos ido discutiendo con el diputado presidente, con toda la comisión, con mis colegas de organizaciones de sociedad civil, es que necesitamos una mayor y una mejor formación, todos, en materia de derechos de niñez y adolescencia, a este respecto, para entender y poder abordar de mejor manera. Por eso, nosotros estamos sumamente emocionados, agradecidos de la deferencia que ustedes han tenido de inscribirse a un diplomado que originalmente habíamos pensado
para 100 personas. Y como ya el honorable diputado presidente ha hecho mención, ya casi estamos bordando las 500 personas participantes y todavía, cuando menos el día de hoy, yo recibí un par de comunicaciones más de personas todavía interesadas en sumarse a esto. Aunque van a recibir, y voy a entrar ya en materia, aunque van a recibir por escrito desde el correo de la Comisión del Menor y la Familia, algunas directrices metodológicas, permítanme solo empezar a dibujar, porque ya hemos leído algunos comentarios sobre en qué consiste el ensayo. Nosotros quisiéramos que hemos visto que aquí hay muchísimas personas, colegas muy queridas y queridos con una amplia experiencia en el abordaje de los derechos de niñez y adolescencia con énfasis en migración. La Casa del Migrante, representantes de la Casa del Migrante están con nosotras y nosotros. También está representantes de SBS, de Casa Hogar Nuestras Raíces, a quienes saludamos cálidamente. Y no digamos la COIPRODEN Honduras u otros. Entonces, lo que queremos es, a partir de lo que vamos a ir compartiendo con ustedes, con todas, todos, que pudieran ir generando alguna suerte de reflexión teórico-metodológica de lo que ya hacen y lo que falta por hacer en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Un ensayo, una aproximación. Saludamos muchísimo a la Pastoral de Movilidad Humana. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a poder generar un intercambio con ustedes muy rico y muy provechoso. Y lo que buscamos es que este es un ejercicio de construcción colectiva. Como el honorable diputado ha mencionado, aquí es un mecanismo, este es un espacio de diálogo, de intercambio, donde todas y todos vamos a generar nuevos conocimientos a partir de la experiencia que ya hemos acumulado. CIPRODENI lo que hará es un papel de provocador, de facilitador del diálogo, del debate y de esa construcción colectiva. Y de esa cuenta, sin más, con el permiso de ustedes, aunque en este primer llamado les han dicho o hemos invitado a que vamos a abordar en primer lugar qué es eso del interés superior del niño desde la Convención y desde el Comité de Derechos del Niño. Antes de ello, yo quisiera provocarles con una presentación más corta todavía, donde abordaremos otros elementos claves para entender la movilidad humana, para comprender de mejor manera de qué estamos hablando. Y luego ya entraremos a los contenidos propios de la Convención, desde las observaciones generales hasta llegar al análisis de coyuntura. Entonces, sin más, déjenme intentar. No, a ver, soy perfecto. Por favor, me confirman cuando puedan ver ya mi pantalla. ¿La pueden ver? Ya se mira. Excelente. Ahora la pongo en modo de presentación. Muchas gracias. Bien, para poder comenzar, este ejercicio de CIPRODENI, como muy bien lo mencionó el diputado presidente, lo hacemos también gracias al apoyo del gobierno de Alemania a través de la organización Tag des Hommes de Alemania, con quien impulsamos un proyecto subregional México y Centroamérica para mejorar la atención psicosocial de las niñas, niños y adolescentes. Y de esa cuenta quisiéramos empezar a hablar sobre qué es y para qué sirve el abordaje desde el enfoque de la doctrina de protección integral de niñez y adolescencia. En CIPRODENI, igual que nuestros colegas de las redes de México, REDIM,
la RIA El Salvador, COIPRODEN en Honduras y ASISAM también en El Salvador, nosotros nos gusta hablar también de movilidad humana y eso también lo hacemos en el contexto que trabajamos a nivel latinoamericano con Save the Children Internacional y su proyecto de apoyo a la movilidad, de apoyo a la sociedad civil. Cuando nosotros hablamos de movilidad humana, hacemos referencia a 4 conceptos claves. Por supuesto, la migración, pero no solo la migración. Además, el retorno, el refugio y el asilo. Y como ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero no está de más recordarlos esta tarde, que migrar no es un delito, sino es un derecho y el no migrar también es un derecho. Pero vamos a más de ello. Para nosotros hay 5 causas estructurales que están generando la movilidad humana en Centroamérica. En primer término, las condiciones de pobreza y pobreza extrema, que permítanme decir, en el actual contexto, en la actual coyuntura de la pandemia, esto se ha venido a profundizar severamente en toda la región. Pero en segundo lugar, las múltiples expresiones de violencias. Y aquí nos referimos no solo a las violencias físicas, también la violencia psicológica, el abuso y la agresión sexual, las muertes violentas, y es por eso que ahí nuestro querido colega Wilmer Vázquez, coordinador, director ejecutivo de la RAI COIPRODEN en Honduras, nos dice, las chicas y los chicos no migran, huyen de las violencias. En tercer lugar, la ausencia de políticas sociales básicas. ¿Qué significa eso? El no acceso a la salud, a la alimentación, a una educación de calidad, ni siquiera a sistemas integrales de protección, menos a la cultura, el deporte y la recreación. En cuarto lugar, hoy sin duda, en las comunidades de origen o de residencia de las niñas, niños y adolescentes, el impacto del cambio climático. Y solo en quinto lugar, ya no el primero, la reunificación familiar. Y como vemos, esto es similar, es lo mismo lo que sucede en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Pero también lo mismo pasa en algunos países como Venezuela, Colombia u otros. Pero cuando uno habla, cuando uno dice niñez y adolescencia migrante, como que en esa categoría uno quisiera englobar todo lo que, toda la fenomenología de la migración. Y no es cierto. Cuando solo nosotras y nosotros, hablo de quienes estamos en la sala, abordamos con profundidad a los derechos de la niñez y la adolescencia, nos damos cuenta que existe una serie de subcategorías allá dentro de este concepto mucho más amplio de niñez y adolescencia migrante. Como por ejemplo, permítanme citar esta tarde, que uno es las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que Secretaría de Bienestar Social conoce perfectamente bien. Pero otra categoría son las niñas, niños y adolescentes migrantes con necesidad de protección especial, entre ellos aquellos solicitantes de asilo o de refugio. Por eso también tenemos niñas, niños y adolescentes refugiados. Pero ¿cuáles deben ser otras categorías sociales a considerar en la diversidad de la movilidad humana? Uno, no se vive de igual manera la migración de las niñas, niños a la migración de las y los adolescentes. Son 2 dinámicas distintas. Tampoco es lo mismo ser niñas, niños y adolescentes con discapacidad o sin ellas, o ser niñas, niños y adolescentes indígenas a no indígenas. No es lo mismo ser niñez y adolescencia migrante afrodescendiente, africanos o no hispanohablantes a hablar el idioma español.
Y no es lo mismo ser una niña o una adolescente embarazada o madre a no serlo. Y tampoco es lo mismo ser niñas, niños o adolescentes migrantes de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, lo que estamos diciendo que si no, me dicen que no corre la presentación. No está corriendo, estimado Otto. Si tú quieres, lo podemos hacer desde acá, como tú quieras. Mira, ahorita ya corrió. Lo lamento. ¿Me dicen ustedes qué es lo mejor para facilitar la... Si gustan, lo hacen ustedes. Bien, ahora empezamos a compartirla para que tú no te despreocupes de eso. Algo sucedió, iba como con desfase. Quedo atento. Gracias, Brenda. Dejemos que... Aprovecho para saludar a Alma. Genial, yo la veo. Sigamos, por favor. Una más. Justo, regresen un segundito, por favor. Regresemos dos más. Muchas gracias, justo esta. Gracias, Josué. Entonces, decíamos que si no se toma en cuenta todas estas categorías, estas subcategorías que se construyen al seno del concepto más amplio de movilidad humana, a la hora de diseñar las políticas sociales en materia de movilidad humana y concretamente a migración, vamos a fracasar. No es cierto que bajo el concepto de niñez y adolescencia migrante quepa todo. Veamos toda esa diferenciación cualitativa que no es semántica, sino es semiótica. Orly, sí, vamos a mandar las presentaciones y vamos a mandar también otros materiales a los que yo me voy a referir al final de esta presentación. Adelante, por favor. Tomemos, por favor, esta imagen no es reciente. Esta imagen es 2018, porque hay un parteaguas en América Latina y Centroamérica antes y después de octubre del año 18. Esta no fue la primera caravana de población migrante, pero fue una de las primeras sumamente masivas, muy importantes, sumamente importantes, y hay un antes y un después de esta caravana masiva del año 18, que como ustedes pueden ver al inicio de la misma, reúne a ciudadanas y ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Adelante, por favor. En septiembre del año 19, concretamente el 26, organizaciones de sociedad civil de Centroamérica, la Red Coiprodén de Honduras, la RIA del Salvador, nosotros, por supuesto, desde Guatemala, participamos entre otros, participamos de una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la señora comisionada de Niñez y Adolescencia, la CIDH, la comisionada Esmeralda Rosamena de Troitiño, donde presentamos las denuncias claras a la violación de derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes de América Central. Una de las resoluciones de la audiencia temática es que CIDH iba a hacer una visita in situ a algunos albergues, algunos puntos fronterizos para constatar el estado situacional de las niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, como ustedes ven la fecha, esto era para septiembre, esto fue el septiembre del año 19,
y en los meses subsiguientes iba a ser la misión de CIDH en los lugares concretos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que todas y todos sabemos, la presencia de COVID dio al traste todo lo planificado a finales del año 19. Adelante, por favor. ¿Cuál ha sido las respuestas institucionales de los estados? Y permítanme, colegas de otros países, hablar en primer término en el caso de Guatemala. Y esta fotografía es mucho más reciente que la de la caravana. Esto es enero del año 21. Y en la fotografía del lado izquierdo, lo que ustedes ven son ciudadanas y ciudadanos, migrantes, hondureñas, hondureños, salvadoreñas, salvadoreños, y la respuesta del gobierno de Guatemala, que no es precisamente apegada a los derechos humanos. Y aquí estamos en el departamento oriental de Chiquimula. Sé que hay colegas del departamento de Chiquimula en sala, y recordarán que lo primero que se envió fue al contingente de Policía Nacional Civil y luego al ejército para poder diezmar a todo el flujo de las y los migrantes. Y del otro lado, tienen ustedes la imagen de una niña migrante. ¿Qué les dice? ¿Qué les provoca a ustedes la imagen de esta niña migrante? Que lo pudieran escribir al chat algunos de los que quisieran. Impotencia, ¿qué más? Tristeza, nostalgia, sí. Desesperanza, por supuesto, soledad. Muchas gracias a todas y todos. Esta niña tiene los piecitos en el presente, pero tiene esa incertidumbre, Eli, de no tener un futuro inmediato. Eso es lo que le está pasando. Esta niña recoge todo el sentir de la niñez y la adolescencia en contextos de movilidad humana. Podemos continuar, por favor, la presentación. Recogemos esta preocupación de Amnistía Internacional México, porque lo que nos está diciendo, lo que estamos demandando, es no más represión hacia las personas migrantes. Lamentablemente, en nuestra subregión, se ha caído a la estigmatización que las y los migrantes son delincuentes, son personas que riñen contra el buen orden, contra las buenas costumbres y demás. Y cuando lo que estamos viendo realmente es una violación flagrante a los derechos humanos de las y los migrantes. En el texto de la izquierda, esto responde a una publicación de nuestras colegas muy queridas del Instituto de Mujeres en Movilidad Humana y Migración de México, IMUMI, quienes han hecho una muy clara demanda por el respeto de los derechos, primordialmente de las mujeres todas y sus hijos en contextos de movilidad humana. Siguiente, por favor. Ahora, a las causas estructurales, a las 5 causas estructurales que generan la movilidad humana en la subregión, ¿cuáles son las otras afecciones que estamos considerando en este caso? Y ahí genera mayor condición de hambre, ya vimos la pobreza, el no acceso a la salud, las múltiples violencias, pero algo que le está afectando muchísimo a nuestros países son los altos niveles de corrupción. Por cada dinero que es objeto de la corrupción, es una inversión menos que va destinada a la niñez. Pero en el flujo migratorio, en el trayecto migratorio, además de todas las causas que ya vimos por las que tienen que abandonar sus comunidades de origen o de residencia, hoy las y los migrantes se enfrentan a otro tipo de dificultades y de peligros. Uno, el tráfico ilegal de personas, la trata de personas,
el lavado de dinero u otros activos, las redes de narcoactividad y el crimen organizado. Aunque lo vamos a ir abordando paulatinamente, solo permítanme recordarles a ustedes que la trata de personas hoy constituye el tercer delito transnacional más importante en el mundo. Solo lo precede el tráfico, la venta y el trasiego de armas, drogas y en tercer lugar de personas. Y esto, colegas todas y todos, replica en Honduras, en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Adelante. Hay un comportamiento muy importante antes y después de la pandemia en el trayecto migratorio. Lo que tienen ustedes frente a sí es una data hasta finales del año pasado, o mediados del año pasado. Ya les vamos a trasladar en otro momento la actualización de la data regional. Vamos a tener un invitado en una de las sesiones que nos lo va a hacer. Y los colores responden a los países. Cómo se va incrementando de manera significativa los casos de la migración. Y por favor, permítanme ir más o menos al segundo tercio a partir al final del segundo tercio de las gráficas, donde ya empieza a aparecer un color amarillo. Muchas gracias, José. Un colorcito amarillo allá arriba de las primeras, donde dice desde enero hasta julio 2021, porque ese color amarillo corresponde a Nicaragua. Antes de la pandemia, la migración nicaragüense era prioritariamente hacia el sur. Desde la pandemia, la migración nicaragüense comienza a ser también hacia Estados Unidos. Pero además, no solo es la migración centroamericana. Por eso hablábamos de migrantes hispanohablantes y migrantes no hispanohablantes, porque hoy sabemos que Centroamérica y concretamente a través de la frontera del Darién en Panamá, el flujo migratorio extracontinental es sumamente importante. Pero también el caribeño, y por caribeño estamos entendiendo Haití, Cuba, primordialmente, pero también el asiático. Entonces, toda Centroamérica se convierte en un corredor migratorio sumamente importante. Adelante. ¿Cuáles son algunos de los desafíos, y ustedes permítanme, por favor, abordar esto que enfrenta hoy la reinserción social y comunitaria de las y los migrantes? Y aquí me voy a basar en trabajos distintos que se han hecho en la región, como por ejemplo los propios de Save the Children o ASISAM, para citar a dos de mis colegas. Además de enfrentarse a estas causas principales por las cuales decidieron abandonar sus lugares de origen o de residencia, hay problemas estructuralmente que son los mismos en los tres países. En un estudio muy importante que yo les voy a compartir vía electrónica a través de la Comisión del Menor y la Familia de Save the Children Internacional del año 20, que se llama Niñas en Movilidad, aunque también hace referencia a niñas y adolescentes mujeres en movilidad, tenemos testimonios como estos, donde nos dicen que las altas tasas de aprehensión, detención y repatriación de niñas, niños y adolescentes, tanto en México como en Estados Unidos, genera que hayan pocas garantías de llegar al lugar previsto. Ahora, una de las cosas que nosotros hemos encontrado, y que yo sé que ustedes también, y aquí estoy hablando de la Casa del Migrante, de la Pastoral de Movilidad Humana, de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema aquí presentes y que han encontrado esto igual que nosotros, que en el viaje de ida se construyen, se generan redes de solidaridad y apoyo entre la población migrante. Se comparten desde un recipiente con agua, algunos alimentos, se cuidan a las hijas, hijos de las demás familias. Se construye ese tejido social de apoyo
en los distintos grupos migratorios. No importa si se conocen previo, si salieron del mismo punto de origen, no importa si son de países distintos. Eso es lo de menos. Lo importante es la solidaridad que se construye. Pero la evidencia también demuestra que una vez son, como se llama formalmente, interceptados o asegurados por la autoridad migratoria y llevados a los albergues de protección y abrigo temporal para iniciar el proceso de retorno, de devolución a los países, allí no existe solidaridad que valga. Ahí vuelven solos. Y entonces, ahí hay un problema clave, fundamental, cuando en el caso de las niñas y los niños, las y los adolescentes, no se tiene el recurso familiar idóneo. En esos países de retorno, ¿sí?, el riesgo de incurrir a la institucionalización es inminente. Entonces, sigamos. Ahora apelo a mis colegas de ASISAM, porque ASISAM, el trabajo que hacen desde El Salvador es implementar programas de atención psicosocial para abordar los traumas que provoca el retorno, primordialmente en niñas, niños y adolescentes. Y aquí, en un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que realizó la FundaHugo en El Salvador, nos dice que las personas que emigraron y retornaron, que dicen haber experimentado sentimientos de frustración, fracaso, discriminación, estigma por parte del resto de la sociedad. Los 4 estados afectivos en las niñas, niños retornados, y ese es otro de los estudios importantes también, es que demuestran al momento del regreso, y eso Casa Hogar Nuestras Raíces en Guatemala lo puede evidenciar, lo puede compartir, demuestran estados de ansiedad, depresión, somatización, incluso hostilidad, siendo uno de los más presentes la ansiedad, el nerviosismo, la aflicción, la tensión y la sensación de mantenerse alertas frente a la posibilidad de una situación negativa que pueda suceder. Todo esto seguido por la depresión, ese sentimiento de pérdida, de tristeza, de derrota y la tendencia a no encontrarle significado a las acciones cotidianas planteadas futuras por los frutos de estas experiencias o estos vínculos personales y sociales. Esto se presenta mucho más frecuente en aquella niñez que fue testigo de hechos violentos. Y aquí vamos a ir citando algunos de los ejemplos que yo sé que ustedes tienen muchos más que nosotros, pero permítanme solo a guisa de ejemplo mencionar 3 muy prontamente. En el año 2013, una adolescente guatemalteca que iba en el trayecto migratorio hacia Estados Unidos, no le había sucedido, en el momento de ser interceptada, no le había sucedido absolutamente nada, iba íntegra. Y entre el punto de aseguramiento hasta el albergue respectivo, resultó embarazada. Se imaginan ustedes cómo, obviamente, producto de violación. Pero también en Casa Hogar Nuestras Raíces Quetzaltenango, uno de los testimonios que nos compartieron unos años atrás es el de un adolescente de 14 años de edad que nos compartía cómo en el camión en el que iban fue interceptado por una banda, suponemos que era parte de un cártel de la droga, que les bajaron, les encerraron, les amarraron y les pidieron un número de teléfono de sus familias para pedir dinero por extorsión. En la bodega en la que estaban, o la suerte de bodega, el espacio donde estaban amarrados y sujetos, sentados al suelo, hubo una adolescente de 16 años de edad aproximadamente que entró en pánico y en un momento de descuido
cuando la mayor parte de hombres armados salió y solo se quedó uno, se puso de pie como pudo y quiso salir corriendo. El hombre armado que se quedó cuidándoles cuando le vio, abrió fuego y por supuesto la mata delante de todas y todos. Cuando entran los demás hombres armados, preguntan qué sucedió. El tipo que mata al adolescente explica y él mismo pide que a otros dos compañeros suyos que la saquen del espacio. El jefe de ellos dice que no procede sacarla, sino más bien colgarla al medio del salón para que todo el mundo vea lo que le va a suceder si intenta lo mismo. Tercer ejemplo, lo que pudieron haber vivido los dos adolescentes guatemaltecos del municipio de Nahualá, en Sololá, fallecidos en el tráiler en este transporte que fue reportado meses atrás, de 13 años de edad. Entonces, pero cada vez que vuelven, y hay un estudio muy importante aquí citado en el tercer párrafo sobre la afección a la salud mental de las adolescentes mujeres producto del retorno, bueno, todo el trauma que genera la tensión. Vuelvo a citar el estudio de Safety Children, Niñas en Movilidad, y también todo lo que se viene viviendo en el retorno a sus comunidades de origen o de tránsito. Y ahí, uno de los ejemplos más, una adolescente de 14 años de edad, perdonen, pero varios de los ejemplos que voy a citar son con énfasis en Guatemala. No solo tenemos de Guatemala, ya les voy a compartir otro estudio, pero esta adolescente de 14 años de edad guatemalteca nos comentaba en un taller que tuvimos con chicas y chicos que les habían advertido que si llegaban a llegar hasta el Río Grande y en el momento de intentar atravesarse el río, si tenían su menstruación, que no lo hicieran. Y nosotros preguntamos cuál era la relación entre tener la menstruación y atravesarse el río. Y ella nos dijo que les habían advertido que no, porque el olor de la sangre provocaba la presencia de tiburones en el río. Nosotros le explicamos que en un río no había presencia de tiburones, eso era propio de ciertos mares, y nos dijo no. A nosotros nos dijeron eso y por eso no podemos atravesarnos teniendo nuestra menstruación en ese río. Lo que quiero decir es que en torno al trayecto migratorio se construyen muchas ideas, prejuicios, pero también muchas actitudes que perjudican la psiquis de las niñas, niños y adolescentes. Adelante, por favor. Permítanme compartirles ahora algunos de los testimonios en distintos espacios que hemos tenido con niñas, niños y adolescentes. Y ahora quiero invitar en esta sala a Daniela, una adolescente migrante, regresemos, por favor. Gracias. Cuando ya estaba en su nuevo lugar en su nuevo lugar de residencia. Dice, el camino no es fácil. Quedan recuerdos feos. No sabes cómo van a reaccionar las personas. Oriana, otra adolescente también en su país de destino, nos dice, las niñas y las adolescentes somos las más vulnerables. Necesitamos contar con ayudas. Es un proceso muy difícil. Lo hacemos por obligación, pero las personas nos miran diferentes. Sientes que no encajas. Te ves y te sientes vulnerables, acosada, excluida. Regresamos a nuestros colegas de CISAM El Salvador, cuando dicen que las niñas, niños y adolescentes, así como sus familias, internalizan y asumen los riesgos que conlleva la migración, incluidos los hechos de violencias, también el abuso y la violencia sexual, y caer, o la probabilidad de caer en redes de tratantes y los propios cárteles de la droga. En el mismo estudio de Safety Children, Niñas en Movilidad, recogen un testimonio tomado por ACNUR,
donde nos dicen mujeres que buscan inyecciones o píldoras anticonceptivas para evitar el embarazo si son violadas durante el viaje. Entonces el testimonio de una joven mujer es para que si eres violada, no termines embarazada. Y así solo tendrás el trauma del evento, la violación, pero no un bebé en el futuro por la misma violación. Y eso nos han dicho varias familias guatemaltecas, digamos, sobre todo las adolescentes, que una de las primeras cosas que sus familias, concretamente sus madres, les colocan en las pocas cosas que llevan son pastillas anticonceptivas, porque la familia sabe que este es un riesgo inminente que puede ocurrir con sus hijas. Adelante. Ahora, ¿por qué hicimos el énfasis en el tema de la pandemia? Estimadas todas y todos, América Latina y el mundo Centroamérica no es la misma antes y ahora con la pandemia. Esta es una proyección que trabajó desde el año 20 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde se hace el énfasis en el incremento de población en condición de pobreza y pobreza extrema. Para nuestros colegas de los países invitados a este diplomado, pongamos otra vez a Guatemala como ejemplo. Antes de la pandemia, se consideraba que del total de la población guatemalteca, aproximadamente 18 millones de habitantes, el 60% se encontraba en condición de pobreza y 23% en pobreza extrema. En el año 18, el propio Instituto Nacional de Estadística de Guatemala revelaba que de esos 18 millones de habitantes, 7.600.000 personas no tenían acceso al agua en casa. Además, la encuesta nacional de condiciones de vida del año 2015 revelaba que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes pertenecía a una familia pobre. Como ustedes saben, en el mundo y en América Latina, las primeras afectadas por la pandemia en términos laborales fueron las mujeres. Aquellas mujeres que tenían un empleo formal fue a las primeras que se les redujo a la mitad la jornada laboral, pero con ello se redujo también la salarización. Y en el momento de la pérdida del empleo, las primeras despedidas fueron las mujeres. En la siguiente presentación que vamos a tener, donde vamos a abordar la observación general número 14 sobre el interés superior del niño, yo voy a hacer énfasis en la tipología de familias. Entonces, lo que quiero decir es que hoy seguimos, y solo quizás cierro esta lámina con otra cita de la propia CEPAL, en donde nos decía, CEPAL a partir de la pandemia empezó a producir una serie de boletines especiales sobre el impacto de la pandemia en la región. Y en julio del año 20, cuando esperábamos que COVID dejara la región de América Latina, CEPAL proyectaba que más o menos 350,000 niñas, niños y adolescentes dejarían su vida anterior a COVID para insertarse a la dinámica de trabajo infantil. COVID sigue con nosotros. Y de acuerdo a la proyección que hemos hecho en CIPRODENI, 1 millón de niñas, niños y adolescentes en América Latina habrían dejado su vida anterior a COVID para insertarse a la dinámica de trabajo infantil. Todavía no hemos logrado hacer una muy buena medición de impacto social, económica y política de la pandemia en la vida de la niñez y la adolescencia de América Latina. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante todo este escenario, colegas todas y todos? Creo que hoy nos estamos debatiendo
si estamos, a pesar de los 33 años de la convención que aplica a todos nuestros países, excepto Estados Unidos, el único país que no la ha ratificado, pareciera que estamos en una disyuntiva entre la progresividad y la regresividad de los derechos. Porque cuando conversamos entre nosotras y nosotros, las 328 personas que estamos en sala, y aquí hay muchas colegas, mujeres y hombres con quienes hemos estado en distintos espacios, cuando yo hablo con mis colegas de SBS, de PGN, de Cancillería, de Educación, de las organizaciones de sociedad civil, pareciera que sí estamos avanzando en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero solo salimos de este recuadro, de esta sala virtual, y nos vamos a la realidad cotidiana y nos damos cuenta que no, que pareciera que no. Entonces, aquí hay un problema estructural. Tenemos que enfrentar esas causas que están generando la movilidad humana forzada, pero no desde la doctrina de seguridad nacional, no es con medidas represivas, no es enviando a la Policía Nacional Civil de los países o al ejército, sino cómo se abordan desde la lógica de la doctrina de protección integral de niñez y adolescencia. Es otra dinámica distinta, es otro enfoque distinto. Tenemos, si bien es cierto, que tenemos que abordar los problemas país por país y con el permiso de mis colegas de COIPRODEN, Honduras, para la COIPRODEN de Honduras, abordar juntamente con la DINAF los problemas estructurales de la niñez y de la adolescencia migrante hondureña siempre va a ser una prioridad. Lo mismo que para RIA y Asisam en El Salvador, lo mismo que para Redime en México, lo mismo que para Ciprodeni en Guatemala. Pero resulta que ahora ya no es un problema solo de un país, es un problema de una subregión. Lo mismo pasa con la CODENI en Nicaragua. Entonces, nosotros creemos que en derredor de la mesa de trabajo hay que sentar a las autoridades de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala para construir o intentar construir estrategias comunes para intervenciones diferenciadas. Ahora, ninguna de estas estrategias va a tener éxito si no hay una clara y protagónica, además de segura participación de los principales actores involucrados. ¿Quiénes son? Las niñas, niños y adolescentes. Si alguien sabe perfectamente bien qué se puede hacer, qué se tiene que hacer, cómo se debe hacer, es la propia niñez y la adolescencia. Ahora, en este mismo contexto, tenemos que empezar a combatir la discriminación y la xenofobia que se ejerce contra las niñas, niños y adolescentes migrantes, contra la población migrante y retornada toda. Algunas cosas se han hecho en la región, hemos participado de ellas, como la campaña de sensibilización Mi tierra es tu tierra. Y otra cosa muy clara que nos han dicho las propias niñas, niños y adolescentes migrantes, que el mundo adulto y las autoridades de los distintos países recuerden que los derechos no conocen fronteras, que mis derechos viajan conmigo a donde yo pueda estar yendo y moviéndome. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo brindar una atención urgente de calidad y de calidez en la condición de retorno y reinserción? Entonces, nosotros proponemos que nuestros países, para poder generar esto, necesitamos obligadamente, necesitamos contar con verdaderos sistemas de protección integral y garantía de derechos. ¿Qué significa eso? Que debemos transitar de instituciones que trabajan solas, aisladas, con poca o ninguna coordinación, a una institucionalidad de Estado. ¿Qué es eso? Bueno, es darle un enfoque holístico, sistémico, ecológico, interseccional a las intervenciones.
que permitan colocar precisamente lo que nos llama esta tarde en el centro, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y todos y todas deberíamos de estar coordinando y actuando en función de ese interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Eso implica también, queridas y queridos colegas, fortalecer el trabajo que hacemos desde la sociedad civil en la atención y el acompañamiento a la niñez y a la adolescencia en contextos de movilidad humana a partir de enfoques comunes y miradas subregionales. Las mismas preocupaciones las encontraremos en Honduras, Nicaragua, El Salvador, México o Guatemala. Entonces, construyamos un diálogo subregional que nos permita invertir de mejor manera los recursos que ya tenemos, los conocimientos que hemos adquirido, tanto en los países de origen, de tránsito, de destino, como de retorno de las niñas, niños y adolescentes, que nos permita reducir al máximo los inminentes e irreparables daños que pueden presentarse en la vida de la niñez y la adolescencia. Por otro lado, en el año 19, antes de la pandemia, cuando se celebró el tercer Congreso Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes, la Declaración de Cartagena nos decía, escrita por chicas y chicos de toda la región, nos decían que las mejores soluciones se darán con nuestra opinión, desde nuestra mirada y desde nuestro pensar. Lo que estamos diciendo, nada se puede construir o se debería de formular o proponer si no es de manera consultiva, participativa e involucrando a la niñez y la adolescencia. Siguiente. Algunas de las cosas que nosotros decimos en esa propuesta, y para ir cerrando esta primera presentación, hay que retomar algunas cosas que ya se venían discutiendo. Por ejemplo, hay una propuesta de la Ley Marco Regional en materia de migración con enfoque de derechos humanos que la estaba impulsando el Foro de Presidentes y Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, la FORPEL, que no termina de aprobarse. Y este es del año 19. Hoy, algo que vamos a discutir, que les vamos a compartir en otra de las sesiones, es la resolución de la evaluación al Pacto Mundial de Migraciones. Y comentarles prontamente ahí que CIPRODENI hace parte de 4 mesas temáticas de sociedad civil en seguimiento a las conclusiones y las recomendaciones a la evaluación del Pacto Mundial de las Migraciones. En tercer término, comentarles que juntamente con la Red COIPRODEN de Honduras, elaboramos una propuesta de un protocolo binacional para la repatriación digna y segura de niñas, niños y adolescentes migrantes retornados no acompañados. La Cancillería hondureña ya la aprobó, ya se depositó desde hace varios meses en la Cancillería guatemalteca, pero no termina de aprobarse. Ahora, si bien es cierto que ese protocolo binacional sigue siendo importante, hoy se vuelve insuficiente. Creo que deberíamos de procurar, y es lo que estamos proponiendo, es un instrumento subregional, México y Centroamérica, para la repatriación digna y segura de la niñez y adolescencia migrante retornada no acompañada. En cuarto término, ustedes saben que se acaba de celebrar este Foro Mundial de Migración al que he hecho referencia y lo cual abordaremos, igual que el punto 5, que es la Cumbre de las Américas. Aquí vamos a discutir la Declaración de Los Ángeles, donde están las siguientes líneas que, desde la perspectiva de la política exterior norteamericana, con participación de varios países de la región, se debería estar haciendo en materia de atención a la migración de la región. Y bueno, ya hablé de la propuesta del protocolo subregional México-Centroamérica. Colegas, para poder cerrar esto era solo para poder poner
en contexto de qué se trata este diplomado y hacia dónde debería ir este diplomado de formación, actualización de conocimientos y de ser un nuevo punto de partida en la construcción de las mejores estrategias de intervención desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y permítanme cerrar esta primera presentación haciendo recomendación bibliográfica con algunos recursos que unos se los compartiré de manera electrónica a través de la Comisión del Menor y de la Familia, otros no están disponibles en versión electrónica, pero es una invitación a que les puedan buscar y los puedan leer. Podemos continuar, por favor. ¿Cuáles son las referencias bibliográficas que nosotros sugerimos? Y no necesariamente se limitan o se circunscriben a el tema de la movilidad humana, pero nos ayuda mucho a entender esto. Se han escrito cosas muy lindas que yo les invito, si ya los leyeron, a que los puedan releer, si no, para que lo puedan hacer. Uno de los primeros es el de Gabriela Dicker. ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Lo tenemos en electrónico y se los vamos a poder compartir para que veamos cuál es la nueva discusión teórica en materia de derechos de niñez y adolescencia. El de la derecha es una maravillosa obra del profesor argentino Eduardo Bustelo. Gabriela Dicker también es argentina. Eduardo Bustelo, El recreo de la infancia. Y vean ustedes, por favor, el subtítulo del libro. Argumentos para otro comienzo. ¿Por qué? Porque Bustelo, basándose en Michel Foucault sobre la biopolítica y el biopoder, nos plantea que este es un espacio, como diría el propio profesor Norberto Lipski, esta crisis en la que está enfrentada el mundo, pero hablemos de América Latina, esta crisis constituye un momento germinal para poder repensar, reimaginar, reinventar las relaciones del mundo adulto con las niñas, niños y adolescentes. No podemos seguir siendo más las mismas y los mismos. Y como diría el profesor Alejandro Kusianovich, no puede ser posible que la pandemia no nos haya transformado ni un ápice, ni un poquitito. No podemos ser esas mismas y mismos antes de la pandemia que con la pandemia. El recreo de la infancia es ese momento crucial de repensarnos como sociedad. Adelante. Otras 3 referencias. Estas primeras 2 del lado izquierdo y al medio, es de una maravillosa profesora socióloga norteamericana que les invito a leer. Ella la tienen que leer. Primero, Inmigrantes y Ciudadanos. Si bien es cierto que es un estudio de caso de cómo se pobló la Europa a partir de las migraciones, todos los argumentos teóricos de la profesora Saskia Sassen son absolutamente aplicables a América Latina y a Centroamérica. Lamentablemente, digo, en alguna medida, el libro no está en electrónico, está en papel, pero les invito, como ustedes van a tener la presentación, tendrán la referencia para poder buscar a esta maravillosa profesora Saskia Sassen con esta obra. Pero de ella misma, que sí está en electrónico y se los haremos llegar, Los espectros de la globalización. Porque esto lo quiero relacionar con la obra de su marido, el profesor y también sociólogo norteamericano Richard Sennett, Carne y Piedra. Lamentablemente, Carne y Piedra tampoco está en electrónico por el momento. Pero quiero unir estos 2 aportes teóricos que son una maravilla, porque el profesor Sennett hace un análisis a la evolución de la ciudadanía desde las propias ciudades. Tómese en cuenta que de lo que estamos hablando acá, por eso el tema primero de la profesora Sassen, Inmigrantes y Ciudadanos, es de los derechos de los derechos ciudadanos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no es cierto? Y a mí me sirvió, les comparto, perdón, hablar en primera persona,
A mí el profesor Sennett me sirvió muchísimo en esta obra, Carne y Piedra, a entender el porqué de la política cero tolerancia del presidente Trump en su momento, 2019, y de la declaración de nuestros países, hablo de El Salvador, Honduras y Guatemala como tercer país seguro, recordarán ustedes. ¿Por qué eso? Y lo que nos dice el profesor Sennett en esta obra es, nos obliga a repensar, a regresar, quiénes eran considerados ciudadanos en la Grecia clásica. ¿Quiénes? Si recordarán alguno en sala que pueda escribir en el chat para que no hable solo yo o solo intervenga yo, de lo que ustedes recuerdan en la Grecia clásica, quiénes eran considerados o cuáles eran las características para ser considerado un ciudadano. Alta sociedad, ¿qué más? Las élites, los hombres. Saludos, Pancho, un enorme abrazo. ¿Quién más, además de Francisco y las colegas? ¿Quiénes eran considerados ciudadanos? Francisco ya nos empezó a poner la pauta. Grecia como tal no existía. Recuerden ustedes, nosotros hablamos de la Grecia clásica, pero estamos hablando de Esparta y Atenas, ¿cierto? Saludos, Indy. Justo por ahí va Evelyn. Quienes vivían en la cita, en la ciudad, hombres, pero tenían tres características. Digo, además de ser hombres, estar sanos, ¿sí? Estar físicamente íntegros. Las mujeres jamás fueron pensadas como ciudadanas, pero además, exactamente, Amparo, no tener ninguna enfermedad. Todos, digamos, así fueran chicos, digamos que por ahí va más o menos, Gilda, pero digamos, si fueran niños con alguna discapacidad, eran considerados desechables. Tenían que estar completamente saludables, físicamente íntegros, prestos para la guerra, ¿sí? Ninguna discapacidad, María Isabel, correcto. Entonces, ahora, ¿cómo aplica esa referencia clásica de la Grecia aquella, de Esparta y Atenas? ¿Cómo aplica aquí a la política de cero tolerancia, de declarar tercer país seguro? La analogía que yo hice, con el permiso de ustedes, la comparto. Declarar tercer país seguro y el cero tolerancia no buscaba, ni siquiera el muro, no buscaba detener totalmente el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Lo que buscaba era reducir la enorme puerta de entrada hacia Estados Unidos, porque ustedes recordarán que cuando el señor Degenhardt, que en aquel momento era ministro de Gobernación, que fue el que firmó la declaración de tercer país seguro, teniendo a Trump detrás de sí, viendo que firmara, ¿recuerdan esa imagen? Cuando Degenhardt regresa a Guatemala, en conferencia de prensa dijo, y cito literalmente, no se preocupen, porque este acuerdo no aplica a 3 poblaciones. Cito, menores de edad. Nosotros nunca hablamos de menores, hablamos de niñas, niños y adolescentes. A menores no acompañados. No aplica a mujeres embarazadas en el 6º semestre y no aplica a personas con discapacidad. ¿Qué está diciendo Degenhardt? ¿Qué está diciendo la política exterior migratoria de Estados Unidos? Que lo que necesitaban en Estados Unidos es lo que John Elster llama tuercas y tornillos. ¿Sí? Personas
sustituibles en el sistema productivo y económico norteamericano. ¿Qué pasa si dejaban seguir en la lógica norteamericana? ¿Qué pasa? Sí, pero Nelson, quédese un segundito ahí, Nelson, porque usted recuerda, Nelson, por favor, que cuando se habló del muro, el propio presidente Morales dijo en conferencia de prensa también que, que él se congratulaba de que el presidente Trump haya hablado del muro porque él podía ofrecer mano de obra barata. Recuerda, Nelson, que eso lo dijo en la televisión el presidente Morales en su momento. Ahora, volvamos entonces a esta lógica perversa, de la política exterior norteamericana en materia migratoria. ¿Qué pasaría si dejaban seguir en esa misma lógica a niñas y niños, adolescentes, a personas embarazadas pronto a dar a luz en Estados Unidos? ¿Y qué pasaba si dejaba transitar a personas con discapacidad? Bueno, es muy sencillo. Lo que van a demandar, en lugar de llegar a ser tuercas y tornillos para el aparato productivo, justo Nelson, era demandar todas las políticas sociales, ¿no es cierto? En lugar de llegar a generar recursos para la economía norteamericana, era más bien un gasto para la economía. Ahora, cierro el tema de el profesor Sennett y la política de cero tolerancia de Trump. Todas y todos en sala, supongo yo, los 314 que somos ahora, las y los que somos ahora, recordamos, por ejemplo, las imágenes dantescas, grotescas, cuando separaron a niñas y niños de sus referentes familiares y los metieron en jaulas. Y recuerden ustedes que todavía muchas niñas y niños siguen separados de sus referentes familiares. Lo que hizo Trump es que a estas chicas y chicos les quitó la asistencia médica, la asistencia legal, la traducción, le quitó toda la prestación social. Ojo con eso. Y tengo dos referencias bibliográficas más para cerrar esta parte, si José es tan amable, por favor. Muchas gracias. Otra de las cosas que también las tenemos en electrónico y se las vamos a poder compartir, tienen que leer, por favor, sí o sí, esta obra maravillosa ya de varios años que se llama Familias y Políticas Públicas en América Latina, una historia de desencuentros. Esa es una obra extensa que lo compiló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que ya he citado, conjuntamente con el Fondo de Población de Naciones Unidas. No vamos a tener tiempo durante las 5 sesiones que nos restan para que puedan leer todo, pero por favor lean el capítulo 1. El capítulo 1 lo escribe el profesor noruego Goran Termon y es un elixir. Porque este capítulo 1 a mí me sirve para abordar la otra presentación, uno de los componentes de la siguiente presentación, para hablar de las familias en Guatemala y en América Latina. Y una cosa muy reciente es de unos días para acá, a mí me la hicieron llegar el viernes de la semana pasada y hoy también nos la compartieron, es esta guía práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Protección Internacional y la regularización de la condición legal en el contexto de movimientos mixtos a gran escala en las Américas. Esto, colegas, nos va a servir de mucho, no en el diplomado, digo, sí, pero más que en el diplomado, en todo el trabajo que ustedes vienen realizando. De resumo de lo que estoy recomendando acá como referencias bibliográficas del diplomado, hay 2 que no les vamos a poder compartir en electrónico, el resto sí, para que lo puedan leer durante estas semanas, para que lo tengan para ahora que ya vienen el cierre del año, entonces para que lo puedan tener y en sus ratos libres
ahí frente al lago, al río, a la montaña o donde estén, lo puedan leer. Y con eso yo voy a cerrar esta primera presentación y le voy a pedir de favor a mi colega Josué si podemos partir a la segunda presentación, que es la observación general número 14. No la vamos a agotar, por supuesto, pero sí la vamos a poder iniciar. Y no sé si en el ínterin. Sí, vamos, sí, Flor, vamos a compartir todas las presentaciones y les vamos a hacer llegar los libros. No se nos vayan todavía, nos quedan 17 minutos a los cuales yo quiero aprovechar. Muchas gracias, Darlita, muy gentil. Entonces, José, si eres tan amable y tienes la segunda presentación, porque ya vi que el... Ahorita te las van a Muchas colocar, mi gracias. estimado. Perdón, pero recuerden ustedes que ya mi generación es migrante digital, yo no soy nativo digital, así es que todavía hay muchas cosas que nos cuestan, ¿cierto? No, las gracias son a ustedes. Aprovecho, Sí, por favor. Otto, disculpa, aprovecho para pedir por favor a las personas que no se han inscrito, por ahí está el link de asistencia, porque lo vamos a dejar cerrado en cuanto terminemos la sesión. Las gracias las damos a ustedes por la recepción. Sí, eso es. Sí, ya le di a aceptar. Al correo que mandó José ya le di a aceptar. Lo siento, es que José Muchas gracias. no lo puse lo lamento, las próximas ya lo sé. Gracias, José, por tu apoyo. Un minutito, por favor, disculpen aquí. Siempre a veces nos falla el acceso a la tecnología, pero ya está terminando de descargar. Eso se llama la ley de Murphy. Justo, eso se llama.
Josué, muchísimas gracias por lo que has hecho. Bien, colegas, ahora sí, entremos en materia. Todo lo anterior fue una, fue la introducción al diplomado. Pero recuerdan ustedes, como decíamos, que en la invitación que nos manda la Comisión del Menor y de la Familia, decíamos que hoy íbamos a abordar ¿qué es el interés superior del niño? Y este es un tema que suele ser muy recurrente en las conversaciones, los talleres, las reuniones de trabajo, las discusiones que entre quienes trabajamos en la agenda de derechos de niñez y adolescencia, tanto en el sector público como en sociedad civil y de cooperación, esto está permanentemente, sale siempre en esto. Y el Comité de Derechos del Niño hace una permanente alusión al interés superior del niño. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se vive el interés superior del niño? Entonces, José, cuando gustes, podemos continuar, por favor. Solo mencionar, aprovechando que José lo tenía en pantalla, que la misma, regresemos un segundito, José, perdona que yo mismo te pedí que avanzaras, disculpa. Solo recordar, a ver, el Comité de Derechos del Niño, hasta el día de hoy, para poder desarrollar de mejor manera los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha desarrollado 25 observaciones generales y están contenidos en un documento de esta naturaleza. Lamentablemente no tenemos el presupuesto suficiente para mandar a imprimir 500 volúmenes del material que les he mostrado, que contienen las presentaciones más las 25 observaciones. Sin embargo, estamos conversando con la Comisión del Menor y de la Familia. Exactamente, Flor, exactamente. Florecita, usted tiene como la bola de cristal, ¿cierto? No sabe lo que viene, pero sí lo vamos a hacer de manera digital para que todas y todos las y los participantes del diplomado puedan tener consigo la versión digital de todo el diplomado. Encantado, Ligia, con mucho gusto. Y entonces, en este momento se está discutiendo desde el comité con la participación de muchas niñas, niños y adolescentes lo que va a ser la observación general número 26 sobre derechos del niño, medio ambiente y cambio climático. Pero ahora concentrémonos en la número 14, que data del 29 de mayo del año 13. Ya prontamente cumplirá 10 años. 9. Y aquí me voy a basar mucho en el trabajo del señor Francisco Estrada Vázquez, con quien se ha ido haciendo el análisis y la discusión sobre los contenidos de la observación 14 que ustedes tendrán de manera digital. Estimado Josué, cuando tú quieras. Adelante. ¿Cuál es el objetivo de la observación 14? Es mejorar la comprensión, pero también la observancia del derecho del niño a que su interés superior sea evaluado y constituya una consideración primordial o, en algunos casos, la consideración primordial. Ahora, tengo que hacer una aclaración conceptual. Recuerden ustedes que esta es la Convención sobre los Derechos del Niño de 33 años para acá. Y el comité ya ha hecho la aclaración que cada vez que la convención, las observaciones generales, los 3 protocolos facultativos, ya los voy a mencionar, o donde se diga los derechos del niño, debemos de entender perfectamente bien que hace referencia a las niñas, los niños, las y los adolescentes.
Recuerden ustedes que en el propio precepto de de la Convención se dice, se entiende o se entenderá por niño a toda persona menor de 18 años de edad, excepto en aquellos países donde la mayoría de edad tenga otro rango, ¿sí? Que no sean los 18. Entonces, queridas, queridos, algo que ustedes van a tener que tener a la par de las diferentes sesiones de este diplomado es su versión de la convención. Si alguien no la tuviese, nos avisan para mandárselas también de manera electrónica. Hay una versión linda, hermosa, que es la que yo comparto con niñas, niños y adolescentes, la produjo UNICEF Argentina, que está con ilustraciones de artistas sudamericanos, que es una maravilla. El texto sigue siendo el texto, pero hay versiones también de mis colegas del Perú que tienen una versión más amigable. Así es que podemos tener. Perfecto, con mucho gusto, Marisabel. Les voy a compartir la versión electrónica de UNICEF Argentina, porque la de Perú solo la tengo en física, así es que les va. A mí me encanta, pero bueno, lo dejaré a criterio. Muy bien. Entonces, sigamos con lo demás, José, por favor. Hay un segundo párrafo. Ahora, ese es el objetivo. Entonces, el objetivo es que entendamos mejor, que comprendamos de mejor manera, que el interés superior sea considerado como primordial, o sea, la consideración primordial. Yo más bien me voy a esta segunda. La segunda cosa es provocar el propósito. ¿Cuál es el propósito? Es promover un cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos. Ahora, miren, todos. ¿Por qué cambiar la actitud? En la última sesión a la que voy a hacer referencia, voy a trabajar mucho con el profesor Alejandro Kusianovich y Norberto Lipski, donde nos dicen que, dadas las condiciones en que se encuentran hoy todas las niñas, niños y adolescentes, necesitamos un nuevo pacto, un nuevo contrato social con las niñas, niños y adolescentes. Obviamente, los profesores hacen referencia al aporte teórico de Jean-Jacques Rousseau, del contrato social de Rousseau, y nos dice, a eso se refiere la observación 14 con el cambio de actitud, porque dice Kusianovich, necesitamos un buen trato hacia la niñez, porque el maltrato ya existe todos los días, en todos los ámbitos, en todos los espacios. Y fíjense ustedes que esto lo dice el comité desde el año 13, 10 años después, y no hemos aprendido absolutamente nada. Nada. Adelante, José, por favor. No, miren, pareciera que sí, pero este no es un concepto nuevo, ni siquiera es nuevo con la convención. ¿Qué quiero decir con esto? Ni siquiera tiene 33 años, es anterior a la convención. Estaba el concepto de interés superior, está desde la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, pero también está considerado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros instrumentos regionales, muchas normas jurídicas nacionales e internacionales. A pesar de la temporalidad, sigue siendo un desafío. Y todavía hoy, muchas personas de distintas índoles, distintos espacios, siguen sin entender qué es el interés superior del niño. Adelante. Saludamos también, aprovecho el mensaje de Nelson para saludar a las y los colegas de la institución del Procurador de Derechos Humanos aquí presentes. Ahora, ¿dónde podemos encontrar en la convención
la referencia al interés superior del niño. En el artículo 9, cuando se habla de la separación de los padres y se dice que al momento de tomar esa decisión, se tiene que velar ante todo el interés superior de los niños. Cuando se reúna la familia, el artículo 10, el artículo 18, obligación de los padres, el artículo 20, sobre la privación de los entornos familiares y otros tipos de cuidado, obviamente en el 21 cuando hace referencia a la adopción, también en el artículo 37, la separación de los adultos durante la privación de libertad, y en el artículo 40, en el párrafo 2, cuando se habla de garantías procesales, incluida la presencia de padres en audiencias de causas penales relativas a niños en conflictos con la ley penal. También se hace referencia, y aquí era lo que yo quería mencionar, porque hemos dicho que además de tener las 25 observaciones generales o comentarios generales, el Comité de Derechos del Niño tiene 3 protocolos facultativos. ¿Y cuáles son esos 3? Digamos, aquí hacen mención a 2, y ya les voy a mencionar el tercero. 1, el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía. Ese protocolo facultativo, los protocolos se ratifican. Guatemala ya ratificó ese protocolo. El otro protocolo donde se habla del interés superior de las niñas, niños y adolescentes es el tercero, el relativo a un procedimiento en las comunicaciones. Ese protocolo, el Estado de Guatemala no lo ha querido ratificar. Ahí está el protocolo número 2, que es sobre el uso, la captación, la cooptación de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados, grupos armados delictivos. Guatemala ya ratificó ese, pero el relativo a las comunicaciones no, y nosotros hemos hecho con CIPRODENI y la Red Niña Niño varios esfuerzos ante la Cancillería guatemalteca para propiciar que se ratifique ese otro protocolo. Pero bueno, estamos todavía en eso. Entonces, en estos artículos y en estos protocolos, estos 2, también se habla del interés superior del niño. Siguiente. Mi querida, mejor más me dicen ustedes porque esto va para largo. Así es que, no sé, yo solo quería hacer la introducción a esto porque eso va a ser, nos va a llevar la siguiente sesión. Tú nos dices, como teníamos planificado hasta las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, perdón, pero no sé, y ya está, hay gente que se está desconectando. Perfecto, entonces termino con esta lámina. Yo sigo, Flor, a mis colegas del equipo asesor del diputado presidente sabe que a mí me dan, yo suelo decir, perdón lo burdo que voy a hacer, me dan carreta y me pongo a vender helados, así es que yo sigo. No, pero voy a cerrar con esta porque es más extensa y necesitamos que todos puedan estar. A ver, el interés superior del niño, colegas, tiene 3 dimensiones. Es un derecho sustantivo, pero a la vez de ser un derecho, es un principio jurídico de interpretación fundamental y universal. Y en tercer lugar, es una norma. La próxima sesión, dentro de una semana, vamos a abordar las 3 dimensiones del interés superior del niño. Y también vamos a empezar a abordar otras implicancias, ya desde las propias observaciones, otras. Y también voy a hacer referencia a la observación general número 5 del Comité Internacional de Trabajadores Migratorios y sus familias, que es uno de los instrumentos en esta materia mucho más reciente, pero también con relación a las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño le hizo en el año 2018 al Estado de Guatemala en materia migratoria. Así es que
queridos, para no dejar esto a medias y retomar a partir de estos 3 preceptos, yo cerraría mi intervención de esta tarde agradeciendo en lo que vale la atención, su comprensión, pero también su interacción. Y sin más, nos vemos el próximo 26 a las 2 de la tarde. Muchas gracias a todas y todos y devuelvo la palabra a la Comisión del Menor y de la Familia. Muchas gracias, Soto. Te agradecemos mucho este espacio. Quiero ver si el diputado Edgar Batres ya está por acá conectado para que nos pueda hacer el favor de cerrar en su calidad de presidente de la comisión. Y decirles que a sus correos les estará llegando toda la información, todos los documentos. Por ahí nos vamos a comunicar, no se preocupen, ya tenemos todos sus correos y estaremos ahí en comunicación. Cualquier duda, por favor, nos pueden escribir sin ningún problema. Si ustedes saben de alguien, por favor, al que no le ha llegado el link del diplomado, que también por favor nos escriban con toda la confianza, porque no sabemos por qué a algunas personas no les llegó y la estuvimos reenviando el día de hoy. También es importante decirles que el link es el mismo durante todas las sesiones, así es que no hay ningún problema, pueden usar el mismo link, aunque se los vamos a estar recordando. Si no les llega el correo, por favor, es el mismo link durante todas las reuniones que vamos a tener. No se ha conectado. Vamos a preguntar si... Bueno, les comparto que el presidente, se va a conectar, pero está precisamente en una reunión que también es fundamental, que es en el tema de la Comisión de Finanzas del Congreso, donde se está revisando el presupuesto, que es una de las demandas de las instituciones que están participando acá en el diplomado, porque sabemos que para la atención de las niñas, niños y adolescentes necesitamos aumentar el presupuesto con el que se cuentan en las instituciones y con el compromiso que el país tiene de inversión para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Entonces también está en las reuniones de la comisión en este momento para darle seguimiento a qué están proponiendo las instituciones para poder incluir en el presupuesto 2023. Él sí tiene levantada su mano. ¿Así? Vamos a ver si es un tema de activarle el micrófono entonces. Seguramente no ha podido conectarse, pero no les queremos quitar más su tiempo. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y él también estará en la apertura del próximo lunes de 2 a 4 y ahí les estaremos escribiendo por correo por cualquier duda que tengan. Feliz tarde.